Los buenos días, gracias por estar con nosotros en esta entrega del cafecito de hoy. Qué bueno que podamos compartir en esta mañana, continuar compartiendo en el cafecito, y hoy estamos en compañía de uno de los nuestros y hablaremos ampliamente de varios temas, incluyendo temas que tienen que ver con los procesos judiciales de nuestro país, temas internacionales y vinculados a un proceso que estamos viviendo en la República Dominicana y que están abocados a vivir otros países de la región y el mundo. Se trata de Juan de Dios Hiraldo, que está con nosotros. Bienvenido al cafecito. Buenos días. Muy buenos días, Ileana. Para mí es un placer nuevamente estar en este programa. Como siempre lo digo, un referente de la comunicación en todo el país. Para mí es un placer estar contigo en esta mañana y vamos a tocar diferentes puntos que serán útiles para la sociedad en este cierre electoral que tenemos ya. Ay, Dios mío, en el país. Todo proceso electoral, y sobre todo en la etapa en la que nos encontramos, resulta ser abrumador, porque evidentemente y ante los plazos cercanos todo el mundo procura sacarle el juguito a las últimas fechas. Algunos incumplimientos que hemos identificado en términos de la ley electoral, pero desde el punto de vista de Juan de Dios ciudadano y votante el próximo domingo, ¿cómo has calificado este proceso electoral presidencial y congresual del próximo domingo? Tenemos que decir que República Dominicana cada día más consolida su proceso democrático. Y muestra de ello es que tuvimos unas elecciones en febrero sin mayores tumultos, donde los partidos políticos tuvieron ciertas observaciones, pero el proceso electoral discurrió de manera normal y eso solidifica la democracia. Este 19 de mayo tenemos un proceso presidencial y congresual donde elegiremos toda la nueva bancada que formará parte del Congreso, es decir, de la Cámara del Senado y los diputados, y elegiremos el presidente de la República durante los próximos 4 años. Creo que la única queja que ha habido es con relación al tema de los presidentes de colegios electorales que manifestó la oposición, pero por demás ha discurrido de manera correcta. De los colegios electorales y esta solicitud de cambio de quien dirige la policía electoral, que de hecho no fue acogida por la Junta. Exactamente, la Junta rechazó el pedimento con relación, al parecer, no tenía los argumentos suficientes para poder cambiar el tema de la policía electoral. Pero la Junta ha creado diversos mecanismos que ayudarán a fortalecer el proceso democrático, porque lo que queremos es que ese proceso democrático se consolide. Y muestra de esto es el debate que tuvimos. Yo creo que República Dominicana dio un paso adelantado, que tanto lo anhelábamos como sociedad. Es un tema donde ya no habrá una involución en los próximos torneos electorales. Quien quiera postularse debe tener las condiciones para poder debatir, para decir cuáles son las ideas, porque realmente tú vas a un debate y dices, voy a transformar esto y esto, pero tú tienes que decir cómo lo vas a transformar, porque todos decimos, pero no tenemos un plan o una hoja de ruta para ver cómo lo vamos a ejecutar. Sabes que la población en sentido general y evidentemente las masas, que son las que más hacen bulla en este sentido, califican al proceso de campaña, porque hay que divorciar una cosa de la otra, aunque tienen vinculación directa. El proceso de organización de los comicios, como cabeza de la Junta Central Electoral, es algo que desde mi punto de vista ha exhibido una transparencia importante. Pero este proceso de campaña electoral ha sido calificado por muchos hasta de soso, porque todavía vivimos en ese 1994 y 96 en donde necesariamente habían esas grandes caravanas para poder pujar en términos de fuerza. Desde tu punto de vista y como profesional del derecho, ¿cómo lo calificas tú? ¿Ciertamente forma parte de una evolución del proceso mismo o forma parte de un escenario que es circunstancial en donde un partido se vende más fuerte que el otro? Y entonces, ¿cómo haces esa interpretación y lectura del proceso mismo? El proceso electoral dominicano es un tema cíclico. Se han vivido muchos ciclos en República Dominicana. Víctor Medina Bene escribió un libro llamado Los Responsables, que dice que el proceso democrático, social, político dominicano hace una especie de círculo y vuelve a sus orígenes. Yo entiendo que la República Dominicana ha avanzado
por diversas razones. Primero tenemos una ley electoral, tenemos una ley de partidos políticos. ¿Y qué significa eso? Que el proceso debe calendarizarse. La Junta desde el 20 de mayo comienza a montar nuevamente un torneo electoral. Y ha dicho, mira, estos son los plazos que tenemos. Eso ayuda al tema del gasto de campaña. Nosotros estábamos en campaña a los 4 años. Uh-huh. Y con esta ley electoral que ha calendarizado el proceso, te dice, hay una época de pre-campaña, hay una época de elecciones primarias, hay una época para los temas de inscripción de los candidatos municipales. Y eso ha abaratado los costos. Hay una época de proselitismo. Eso es un avance que hemos tenido como sociedad. Pero también hay otro fenómeno. ¿Y cuál es ese fenómeno? Bueno, regularmente hay periodos de pico para un partido que está en el gobierno. Lo vimos, por ejemplo, cuando gobernó el PLD. El PLD gobernó 16 años en un momento de ola, un mare magnum político y de simpatías. Ahora es el PRM. El PRM está en la cima de la hipérbole. Entonces, se nota que la mayoría poblacional tiene una preferencia con el presidente actual. Y por eso es que notamos que el proceso no es tan efervescente, no hay tanto entusiasmo, porque el proceso se nota que está de un lado. Y todos vemos que la mayoría, aunque tiene que traducirse en votos, está con el presidente actual. Bien, hablabas de que ciertamente el establecimiento y la calendarización de estos plazos fija cada una de las etapas del proceso electoral. Sin embargo, en lo que difiero, y probablemente estarás de acuerdo, es que todavía estos procesos electorales continúan siendo muy costosos para la República Dominicana, evidentemente en nombre de la democracia, sobre todo cuando lo colocas sobre la balanza del alto nivel de abstención. ¿Entiendes que en este 2024 pudiéramos comenzar a superar? Ya hay un escenario planteado en las municipales, siempre está el argumento de que las presidenciales generan un mayor interés del votante, pero ¿entiendes tú que llegaremos a algún estadio social en que el gasto se equipare con la participación del ciudadano? Mira, la democracia en todas partes del mundo es cara y yo quiero un proceso muy caro, pero que se garantice la democracia. Porque hemos visto en América Latina cómo se ha degradado el nivel democrático. Pero eso va de la mano con la falta de confiabilidad en los partidos políticos tradicionales. Y yo siempre digo que la falta de interés de la ciudadanía es por la falta de credibilidad de los partidos. Y eso sucedió en Perú, con el APRA, el partido que fundó Víctor Raúl Allá de la Torre. Eso pasó en Venezuela, que dio al traste con lo que hoy tenemos. Eso pasó en El Salvador, con el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí. Y tenemos hoy a un presidente con caracteres dictatoriales. Es decir, ha pasado mucho en América Latina. ¿Y qué ha traído como consecuencia el descrédito de los partidos políticos tradicionales? Abstención de la gente. Y cuando se abstiene la gente, surgen especies de paladines sociales, paradigmas, que como ciertas deidades se entronan en el poder y laceran el sistema democrático. Yo exhorto a todos los ciudadanos a que participemos, porque será el gobernante de todos. Todas las decisiones que toma un presidente de la República y un Congreso de un país es en beneficio o en prejuicio de todos. Porque cuando un presidente o un Congreso se endeuda, nos endeudamos todos. Entonces, ¿por qué vamos a dejar que las minorías decidan por nosotros? Nosotros tenemos que empoderarnos, salir a votar consciente, votar porque nosotros entendamos que es la mejor opción para dirigir los destinos de la nación. Y eso cada día tenemos que incentivar el voto.
porque si no incentivamos el voto, vendrá un resquebramiento del sistema democrático en República Dominicana. Nosotros en estos momentos pausamos. Al regreso de la pausa hablaremos de procesos electorales, pero 2024 se constituye en el año en el que probablemente ha sido en el que más procesos similares coinciden en términos mundiales, y eso tiene mucha incidencia sobre la República Dominicana. Hablaremos de eso y otros temas en el cafecito de hoy. Estamos de regreso en el cafecito de hoy, en esta conversación con Juan de Dios Giraldo, quien es, aparte de abogado, pues conocedor de estos procesos en temas del extranjero, en temas generales, pero en este contexto en el que nos encontramos electoral y también la incidencia que tendrán los procesos electorales en otros países sobre la República Dominicana. La República Dominicana, sea cuál sea el resultado del próximo domingo, que ya conoceremos de manera formal el lunes, pues está abocada también a montarse sobre la ola de otros procesos de países que tienen incidencia directa, como lo es el caso de Estados Unidos, por mencionar el más sonoro. Pero luego hablaremos de otros que, aunque no suenan mucho, la gente desconoce que tienen una importancia vital para el país. Venezuela, por ejemplo, y demás. Pero en Estados Unidos, desde mi interpretación, creo que ha sido la campaña de mayor desconcierto en términos de los candidatos visibles por las situaciones ya mencionadas. Biden con todos los cuestionamientos que tiene en términos de capacidad, y el caso de Trump, que no hay ni siquiera que comenzar a detallarlo con todos los procesos que tiene abiertos. Sin embargo, se presentaba una situación prácticamente visible de que Trump ganaría. ¿Cómo ves tú la lectura de un panorama que a esta fecha, a mayo, todavía se presenta incierto en los Estados Unidos? Todavía tenemos ciertas incertidumbres con relación a Estados Unidos, que tendrán sus elecciones en noviembre. Dos candidatos, Joe Biden, el actual presidente de la República, y Kamala Harris, que va como vicepresidenta, y Trump, que todavía no ha elegido a su candidato vicepresidencial, que es un plus que le da a la candidatura. La vez pasada, él eligió a su vicepresidente, que fue Mike Pence. Mike Pence está muy alejado, se le viró en contra. Muy alejado de Trump por un sinnúmero de cuestionamientos cuando fue al asalto del Capitolio y el tema de la toma de posesión. Una persona muy respetuosa del status quo estadounidense. Trump tiene cuestionamientos porque está siendo sometido a un sinnúmero de procesos judiciales. Por ejemplo, hace poco vimos que tiene una demanda en el estado de Nueva York, 2 demandas con relación a temas de impuestos, otros temas relacionados a asuntos personales, y esos son los cuestionamientos que tiene. ¿Qué dicen las encuestas? Recordemos que Estados Unidos son votos electorales. No es votación directa, no es el que más votos saque, sino el que más electores consiga. Me explico. Por ejemplo, si gano las elecciones en el estado de Nueva York por voto directo, los votos electorales, esos son delegados electorales, se me suman para yo alcanzar la mayoría de votos necesarios para conseguir la presidencia de la República. En este caso, 272 votos. Yo tengo que conseguir en los colegios. En Estados Unidos siempre hay una polarización. Hay estados que siempre van a votar demócrata y hay otros estados que siempre van a votar del lado republicano. ¿Quiénes definen las elecciones? Las elecciones las definen los estados intermedios. Por ejemplo, Ohio y el cinturón de acero, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, esos estados son estados neutrales. Por ejemplo, en el proceso de Reagan, llamaron Reagan State porque todos esos estados los ganó Ronald Reagan. Quien quiera ganar la presidencia debe ganar esos estados. Trump, con su lema nuevamente, Make America Great Again, recibió el apoyo en su primer mandato de esos estados. ¿Por qué? Porque esa zona es conocida como el cinturón del acero y había demasiado desempleo, y él establecía, y lo consiguió, políticas para volver nuevamente, porque ahí es que está el tema de General Motors, la construcción de automóviles,
y ganó la preferencia. Se dice que Trump tiene el carril de adentro para ganar nuevamente las elecciones, pero en este estado de incertidumbre no se sabe aún cuál será la condición de él para poder participar en las elecciones, y los demócratas están haciendo todo lo posible por querer conseguir mantenerse en el poder. Eso es importantísimo para República Dominicana porque eso implica que es nuestro primer socio comercial. Pero en este caso, por ejemplo, y para ser más específica en el cuestionamiento, de ganar Trump, porque ya evidentemente Biden sería una continuidad de lo que hemos vivido los pasados 4 años, pero Trump, que ha llevado un discurso mucho más tajante en términos de los indocumentados y todas esas vinculaciones que nos afectan por carambola a la República Dominicana, pero en términos económicos, comerciales y de vinculación con este principal socio comercial, ¿cómo estaría ese escenario en el eventual triunfo de Donald Trump? República Dominicana, yo entiendo que es muy afín, o por ejemplo, el presidente de la República tiene mucha afinidad con los gobiernos republicanos. Y los republicanos con el tema migratorio, como ellos están en un tema de crisis migratoria, le darían un espaldarazo a República Dominicana porque nosotros tenemos un problema de crisis migratoria y que ellos no han querido enfrentar y no han dado la espalda. Yo creo que un gobierno republicano sería plausible para la República Dominicana porque ellos tienen en su agenda regular el tema migratorio. Y si ellos saben que tienen un problema migratorio, comprenderían mejor a la República Dominicana, porque nosotros estamos con el grito al cielo pidiendo ayuda internacional. Entonces yo entiendo, la balanza comercial se va a mantener igual. Venga quien venga, porque en Estados Unidos funciona con un establishment. Y ellos no tienen, el tema económico es fundamental para los norteamericanos. Yo entiendo que un gobierno republicano sería conveniente para la República Dominicana, en razón por la agenda económica y migratoria que tienen. Bien, nosotros pausamos en este momento. Al regreso conversemos sobre otros procesos que se estarán realizando en el mundo y por supuesto la continuidad por la importancia que tiene de este proceso electoral el próximo domingo 19 de mayo. Al regreso de la pausa. En estos programas paralelos del cafecito, pues hablamos de todo, señores. Y aquí me están introduciendo hasta un tema de agua importante que tendremos que tratar en un programa. Traeremos la experta y luego traeremos un usuario aquí del agua que realmente... Y del té. No, pero de verdad que Juan de Dios está involucrado en todo. Hablemos de otros procesos y vamos a ir en escala de sonoridad. Venezuela también estará realizando sus procesos electorales, y aquí coloco las comillas porque está por verse qué tan democráticos podrán ser estos procesos, pero ya es importante, la simple convocatoria era necesaria y mandatoria. Pero ¿crees que haya alguna esperanza para Venezuela de romper con este? Porque también quiero escuchar tu análisis sobre si es un proceso de interpretación internacional o realmente es tan malo para Venezuela la permanencia de Maduro en el poder. Mira, tú recuerdas que los Estados Unidos impusieron sanciones, sí, y parte de los acuerdos que llegó el gobierno de Maduro para el levantamiento de esas sanciones era que realizaran los procesos eleccionarios. Se llamó a un proceso eleccionario, se inscribieron un sinnúmero de candidatos, pero esos candidatos de manera estratégica fueron coactados. Por ejemplo, quien ganó las primarias fue María Corina Machado. Uh-huh. Pero el agua y la luz. María Corina Machado fue eliminada de la contienda electoral en razón de que supuestamente ella está invalidada por más de 15 años. Y María Corina Machado eligió para sustitución a una intelectual que se llama Corina Lloris, uh-huh, y también fue eliminada. ¿Qué pasa? Que la Mesa de la Unidad y Cambio, que es así como se llama el bloque opositor en Venezuela, acordó llevar a Edmundo González. Hace poco lo eligieron. Sí, sí. Pero el madurismo, ¿no? Chavismo, utiliza
cuestiones estratégicas. ¿Tú sabes qué día se van a celebrar las elecciones en Asumo en que Venezuela? tiene que ver con esa parte de arraigo. 28 de julio. Ajá, que El sí. 28 de julio es el nacimiento, el día del natalicio de Hugo De Rafael Hugo Chávez Chávez, Frías. claro. Al igual que el mío. Y eso, bueno, ya Entonces, sabemos. ellos utilizan esos términos. Yo espero que se garantice el proceso de votación libérrima. Los venezolanos están ávidos de que se garantice la democracia y nosotros apostamos a los procesos democráticos. Pero no solamente Venezuela, también tuvimos elecciones en El Salvador, Sí, donde fue reelegido de Bukele. manera contundente. También No tuvimos de manera elecciones. contundente, porque también eso fue un tema que en El Salvador en más de 100 años no se habilitaba el tema de la reelección y Bukele Sí, pero habilitó el tema pero estoy de la hablando de reelección. los resultados puros y Sí, francos. sí, sí. Pero también Panamá, de manera reciente, Panamá. que digamos que quien gana es este delfín de un expresidente. Ricardo Martinelli, que Claro. Martinelli hizo un sinnúmero de acciones judiciales. Ellos han venido denunciando que realmente había una persecución política. José Mulino fue su ministro de Seguridad en un momento y él lo elige como compañero de fórmula. Posteriormente, cuando el más alto tribunal panameño inhabilita a Ricardo Martinelli, él decide por José Mulino, que estuvo en ambivalencia la candidatura hasta el viernes antes de las elecciones. aún así gana las elecciones. Ante la máxima corte se pronunció y lo habilitó. ¿Tú porque él no entiendes que- llevaba compañero de ¿Tú entiendes que vicepresidencial. este sentido de martirización de Martinelli de alguna manera tiene incidencia o tuvo incidencia en los votantes para la elección de su... Lo que tuvo delfín? incidencia es que la gente vuelve al pasado. Panamá, conforme los datos de Latino Barómetro, en el gobierno que mayor crecimiento económico tuvo fue el gobierno de Martinelli. Y ellos vuelven al pasado, porque ellos están sumergidos en cierta crisis. Pero no solamente Salvador y Panamá. Tenemos elecciones el 2 de junio en México, que Está será un preparado. acontecimiento histórico Para allá iba. para América ¿Está preparado Latina. uno de los países considerados como machistas por cultura y arraigo? ¿Está preparado para tener una mujer presidenta? Sí, sí. Y Claudia Sheinbaum, que es una intelectual de fuste, una científica, fue la encargada de Ciudad de México, ya no se llama Distrito Federal, hizo una gran gestión. Le ganó internamente al canciller Marcelo Ebrard, se va a enfrentar a Xochitl Gálvez del PAN. Y entonces todos los luces que Claudia Sheinbaum, delfín de López Obrador, va a ser la presidencia durante el próximo sexenio. Siempre dicen los escritores que a Los Pinos se entra desde Los Pinos. Así ganó el PRI por más de 70 años. Pero no solamente tenemos elecciones en México, tenemos elecciones en Uruguay Sí. en octubre. Hay Tenemos elecciones regionales y municipales en Chile también. en Chile, y en Chile ya Gabriel Boric cumplió la mitad de su mandato. Tendemos a importantizar procesos electorales vinculados a la presidencia. Sin embargo, en estos países como Uruguay y Chile, en donde también tendrán contiendas municipales, eso tiene mucha importancia incluso para el manejo del presidente de turno. Claro que sí, porque ahí realmente el Congreso hace un papel de contrapeso. Como dicen los americanos, check and balance, frenos y contrapesos. En el caso de Brasil, ¿cómo ves ahora con la celebración de las elecciones regionales y municipales el escenario? ¿Pudiera esto aportar o ser beneficioso para el presidente de turno o por el contrario? Bueno, el presidente Lula, como todo, ha tenido un proceso de baja en la popularidad, pero se ha mantenido. Bolsonaro no ha levantado cabeza después de todos los procesos que tiene. No ha regresado al Brasil. Hay un proceso de cambio en la Cámara de Diputados y también procesos regionales. Brasil tendrá contienda entre octubre y noviembre, pero también en total son 9 países de la región que tienen procesos municipales y regionales, y
también temas el tema presidencial. Tuvimos elecciones en octubre del año pasado en Argentina, donde Javier Milei ganó las elecciones, donde ha estado luchando contracorriente con la economía, donde ha sufrido un sinnúmero de paros, ha querido implementar leyes que controlen el tema de las paralizaciones, porque allá los sindicalistas ejercen una gran presión sobre el gobierno. El Fondo Monetario Internacional aplaudió el control del gasto que ha tenido el gobierno de Milei durante estos 6 meses. Es decir, tenemos muchos procesos en la región y nosotros esperamos que el próximo año el Consejo de Transición de la República Hermana de Haití celebre sus elecciones. Eso es lo que nosotros eres optimista y nos conviene serlo. Es algo que esperamos y estamos todos abocados a que suceda, por lo menos como parte del inicio de la recuperación, aún así de inestabilidad institucional, pero que sean los primeros pasos. Pausamos en este momento para la parte final del cafecito de hoy. Seguimos en esta parte final del cafecito de hoy y tenemos que volver necesariamente al proceso electoral de nuestro país. El próximo 19 de mayo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de manera ininterrumpida, tenemos esa cita para participar en lo que se ha denominado como la intención de fiesta de democracia. Y digo la intención porque se demostrará si es una fiesta o no este próximo domingo. Una campaña electoral que, gracias a Dios, entendamos que hemos superado esa etapa, pero que se ha caracterizado por ser tranquila. Ya para estas fechas, lamentablemente, en procesos anteriores, habíamos contabilizado procesos de violencia, incluso muertos. En este caso, ¿entiendes tú que forma parte real de una evolución del ciudadano o que ha sido circunstancial como parte del proceso? Yo entiendo que ha sido la evolución del pueblo dominicano. Hay mayor madurez de los actores políticos en la ciudadanía. Y mira, algo interesantísimo que vamos a ver y que yo digo que será un punto importante. Yo siempre me vivo abogando por las personas no privadas de libertad. Este es el primer proceso donde van a votar los presos preventivos. Los presos preventivos hábiles para votar, hay 4.200 y algo, de una masa de alrededor de 21.000. La Junta hizo un levantamiento. Por ejemplo, el Rafey Hombres van a votar 442 internos y el Rafey Mujeres 51 internas. Se le está dando importancia a los presos. Pero eso es una deuda social que tiene este país ante una tasa tan alta de prisión preventiva. Yo entiendo que los presos van a decidir en procesos eleccionarios. Solamente van a votar en el ámbito de las presidenciales porque regularmente los privados de libertad no están. Sí, las demarcaciones no coinciden con donde está. Exactamente. Pero imagínate tú, si este proceso fuera un proceso cerrado, 4.000 y pico de votos. Esos son determinantes, pero lo determinó. Las municipales, un voto determinó candidatos. Pero en las próximas elecciones, cuando se haga el levantamiento correcto, que hay más de 20.000 presos preventivos, imagínate 20.000 O sea que votos. Posiblemente veremos campaña política dentro. Van a haber centros de acopios. Seguro que sí. sí. Y entiendo yo que eso importantiza a los no privados de libertad. Y ahí se van a cumplir ciertamente las reglas mínimas para los reclusos. Se van a crear mayores centros, entiendo yo. Estoy especulando muchísimo, pero ¿pudiera esto mermar la intención de que se agilizaran esos procesos de los privados de libertad que no tienen sentencia definitiva? Porque constituye un buen botín que ellos estén ahí dentro para esos procesos electorales. Yo creo que es una conversación para otro programa. Eso pero lo van a importantizar. Y si habilitaran el tema para diputados, ahí era que hicieran campaña. Pero ojalá lo importanticen, acelerar esos procesos que pudieran determinar la inocencia de muchísimas de esas personas que están cumpliendo prisión preventiva 3, 4 años después, cuando fueron colocadas a 3 meses de prisión preventiva. Es un problema grave que tenemos. Pero ese es otro avance que hemos tenido como sociedad, que los privados de libertad preventivos, aunque la resolución de la Junta tiene ahí ciertos bemoles porque establece que la sentencia debe establecer el tema de que se le suprimen sus derechos civiles y políticos, pero la misma Constitución y el Código Penal establece que cuando tú eres condenado y eres de manera
definitiva, tus derechos civiles en ese momento son suprimidos. ¿Sabes, Juan de Dios, que voy a dejar la invitación abierta contigo para que una vez aparte de eso, pero una vez constituido el nuevo Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, será interesante evaluar si ciertamente existirá un contrapeso importante para la aprobación de leyes todavía que venimos pariendo desde hace décadas, pero adicional a eso, que tanto pudiera frenarse o no ciertos temas en la República Dominicana. A partir del lunes tendremos un nuevo Congreso, tendremos evidentemente nuevo presidente o presidenta, pero hablando de los candidatos para ser elegidos. Bueno, estamos hablando aquí del proceso democrático lógico. Entonces, el tema sería interesante debatir si realmente se verían avances en este nuevo Congreso. Juan de Dios Giraldo ha estado con nosotros en el cafecito de hoy. Siempre nos quedan temas pendientes, pero lo interesante es que te tenemos aquí como parte de la familia del cafecito. Gracias por estar. Muchas gracias. A ustedes las gracias por compartir con nosotros, seguir por supuesto con Teleuniverso, porque lo que sigue es Salud Dando.